A todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, les pido que abran su Biblia en el capítulo 2 del libro del Génesis. Génesis capítulo 2. Y antes de analizar algunos pasajes para remontarnos desde el principio de la creación y entender desde la raíz cómo es que surgió el matrimonio, el hombre, la mujer, la familia, vamos a poder entender durante las conferencias de este día claramente por qué Dios formó el matrimonio y por qué el futuro de cualquier nación, esto es muy importante, el futuro de cualquier nación no va a depender de su fuerte economía, ni de su poder militar, ni de su turismo o del comercio, sino de familias completamente integradas, moral y espiritualmente fuertes y con fundamentos y principios bíblicos que puedan verdaderamente hacer que su casa crezca. Y cuando vengan los vientos y la lluvia y los ríos y los ataques filosóficos y ateos y que se cayó el dólar y que se cayó el petróleo, que nada absolutamente mueva nuestros fundamentos, porque estamos parados sobre un fundamento fuerte que es la roca y el Dios de la Biblia que nos dice: nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Yo soy tu Dios que te ayudo. Esfuérzate, esta es tu responsabilidad y sé valiente. Porque saben ustedes que la antítesis de la fe no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe no es la incredulidad, es el temor. Cuando estaban en la barca los discípulos y vino la lluvia y estaban casi hundiéndose, se levanta Cristo y les dijo: ¿por qué temen? Hoy despiértate, le decían, ¿qué no estás viendo que...? Y en ese momento Cristo no les dice por qué son incrédulos, sino que les dijo: ¿por qué temen? El temor nos impide creer. Entonces es muy importante que entendamos todos estos principios para que podamos enfrentar el mundo que tenemos delante, porque las cosas en el mundo van a empeorar. De acuerdo a la Biblia, habrá hombres más ególatras, hombres más amadores de sí mismos, más divorcios, más ataques contra la familia, más ataques contra la Biblia, más ataques contra el cristianismo, más ataques contra Dios, la inmoralidad. Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. Así que Dios va a juzgar todavía mucho menos a Sodoma y a Gomorra que la generación que estamos nosotros viviendo. Cristo le dijo hace 2000 años a dos ciudades, a Corazín y a Betsaida: si en Sodoma hubieran tenido y oído lo que ustedes han oído, en verdad les digo que será menor el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra ustedes. Porque los sodomitas no tenían Biblia. Pero cuando vino Cristo, oyeron al Hijo de Dios. Y ustedes, nosotros, en el siglo XXI, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos en estar atentos como una antorcha que alumbra. Diversos factores están actualmente corrompiendo y desestabilizando la familia. ¿Qué podemos hacer ante estas amenazas? ¿Cómo podemos mantener una unidad entre un hombre y una mujer que somos completamente diferentes? Que ella piensa diferente a como yo pienso, mi manera de ver la vida es diferente, la perspectiva del hombre es completa, diametralmente opuesta a la mujer, y estamos caminando dos seres humanos con sexos diferentes, porque el matrimonio es entre dos personas con sexo diferente, caminar durante muchos años con tantas imperfecciones cada uno, imperfecciones de ella, imperfecciones de él. ¿Cómo podemos mantener 20, 30, 40 años de matrimonio para que podamos lograr verdaderamente dejar una herencia a nuestros hijos y cuando nosotros resucitemos podamos no avergonzarnos delante de Jesucristo? Porque cuando Cristo regrese nos va a juzgar principalmente en el área de la familia. ¿Qué fue lo que a Dios no le va a interesar tanto cuántas almas yo gané o cuántas escuelas tú construiste, o si fuiste más famoso que Chespirito, o si fuiste más famoso que Einstein, o si tuviste 4 premios Nobel? A Dios no le va a interesar nada absolutamente de eso, sino que cuando lleguemos al cielo, siempre la base de su juicio va a ser con lo que nos dio. Y lo que nos ha dado a todos los hombres es una mujer.
Entonces Dios nos va a preguntar en el cielo, vamos a sacar el análisis y te voy a juzgar, Juan, Pedro, Jorge, de acuerdo a lo que te di. Vamos a comenzar con tu mujer y después con tus hijos. Y después ya con tu iglesia y con tu pastorado y con las almas que hiciste y con los títulos que ganaste, con tu profesión y tu honradez, o si fuiste buen ciudadano. Pero voy a comenzar, ¿cómo trataste a tu esposa? ¿Qué ejemplo le diste? ¿Me imitaste como yo los amé a ustedes? Y a la esposa también, ¿verdad? Ven para acá, Santa Rita de Casi, Juana de Arco y lo que tú quieras, vengan para acá, ¿verdad? Cómo ustedes manifestaron su conducta, ya sea que no se hayan casado o que se hayan casado, en las personas más cerca que tenemos en nuestra familia. Dice la Biblia que Cristo una vez contó una parábola que fue la de la casa sobre la roca. Todos ustedes la conocen, ¿verdad? Que había dos hombres y un hombre construyó una casa y puso como fundamento la roca. Y otro hombre construyó su casa y como fundamento tenía la arena. Todos ustedes que tengan el conocimiento de principios arquitectónicos saben muy bien que construir sobre la arena es fatal. Como un ejemplo, hace poco en Tijuana, Baja California, no sé cuántos de ustedes escucharon, había una colonia de pura gente de la clase media alta, pero que habían construido en una colina donde no había roca. Y cuando llegaron así en las 3 de la tarde un día, más de 15 o 20 familias, sus casas estaban completamente derrumbadas. Porque vino una lluvia fortísima, erosionó todos los cimientos de la casa y en un día, en horas, perdieron sus propiedades. Dichosos los que la tenían asegurada, desde luego. Entonces, las dos casas, Cristo dice que es nuestra vida. Y Jesús dijo en esta historia que el hombre que escucha sus palabras y las hace. El que escucha las palabras de Dios y las hace, está construyendo sobre la roca. Pero muchos de ustedes escuchan y les entra por acá y les sale por allá. Están construyendo sobre la arena. Y esta es la razón de creer. Dice en Romanos 10, porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Entonces no simplemente basta decir, creo en Cristo y creo en la Virgen María y creo que nació en Belén y creo que murió en una cruz, sino que tenemos que hacer lo que Cristo dice. Y solamente al actuar, al compararnos verdaderamente con lo que la Biblia dice y actuar conforme a la Biblia, estamos nosotros verdaderamente seguros de que hemos creído y de que tenemos la salvación. Pero si tú tienes 3 años en Cristo, 4 años en Cristo, 10 años en Cristo, tu vida no ha cambiado. A tu esposa la sigues tratando igual. A tus hijos no han visto un cambio en tu actitud hacia ellos. Tus trabajadores en tu compañía o en tu taquería de hamburguesas o de tacos que tienes, o de la fábrica X, o en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, las enfermeras, el personal no se da cuenta que eres diferente a todos los demás. Entonces, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Muy bien, vamos a ver aquí en Génesis 2 la formación y el significado del matrimonio. Y comenzamos en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios había creado ya todas las cosas y Adán había sido puesto en el huerto del Edén para que lo cultivara, para que lo protegiera. Le dio la advertencia, de ese árbol no vas a comer, Adán. Y de repente, desde la perspectiva de Dios, no de nosotros, ni de la doctora Amor, ni la doctora Corazón, ni de Walter Mercado, ni ningún astrólogo, ni de ninguna sexóloga, sino que Dios, desde su perspectiva, nos da su opinión. De acuerdo a Dios, no es bueno que el varón se quede solo en la vida. No es bueno que un hombre esté solo. Necesitamos una mujer. ¿Por qué? Porque dice aquí, le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, el hombre sin la mujer no tiene ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? En otras palabras, nos está diciendo Dios a los varones que estamos incompletos sin una mujer. Estamos incompletos. Hagan de cuenta que es una naranja
que se parte a la mitad. Entonces, nosotros somos la mitad de una naranja y la mujer es la otra mitad. Entonces, en el momento en que nosotros nos unimos con una mujer, y desde luego vamos a ver las características que tiene que tener esta mujer, etcétera, etcétera, y si no las tiene, ya te casaste, ya te amolaste, desde luego, porque ahora sí ya estás casado. Vamos a ver también lo del divorcio hoy en la tarde. Entonces, en ese momento, tú necesitas entender que debemos encajar perfectamente bien y va a haber mucho tiempo de roces, mucho tiempo de imperfecciones. Ella va a descubrir cuando pase la luna de miel que te vas a quitar la máscara. Y ahí las mujeres descubren con quién me casé, Dios mío, y también nosotros, caray, con quién me casé, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a entender que nos comenzamos a conocer y comenzamos a tratar de tolerarnos y soportarnos y tratar de cambiar las cosas que ella ve que yo estoy mal, las cosas que ella está mal, y ese es lo que es el matrimonio. Pero la Biblia dice que la ayuda idónea que el hombre necesita es la palabra que se usó en el hebreo, y dice eser negeo, que significa la fuerza adecuada, la ayuda opuesta o el ánimo, escuchen, el ánimo que el hombre necesita para poder en la jungla avanzar con el machete, porque ahí nos muestra a los hombres en la jungla con un machete, la mujer detrás, alabío, alabao, mi rorro, ra, ra, ra. Y en lugar de que nosotros, ¿verdad?, vayamos en la jungla con el machete por delante y alguien nos esté, no lo vas a hacer, eres un menso, eres un tonto, mi mamá dijo que no me casara contigo, eres te dicen el Gutierritos, etcétera, etcétera. Los que en aquella época se acuerdan de la famosa Gutierritos, ¿verdad? Entonces, hay mujeres, ¿verdad?, que en lugar de animar al hombre, lo hunden. Y quéjese, etcétera, etcétera. Dice Proverbios 14:1, la mujer es sabia, edifica su casa, la necia con sus manos la derrumba. De acuerdo a la Biblia, una mujer, ustedes mujeres que nos escuchan, tienen el potencial y tienen la fuerza necesaria para sacar del hoyo a sus maridos. Que regresó el marido y que perdió el trabajo, ¿verdad? Eres peor que Barrabás. Si por eso y aquí nos vamos a hundir y eres y te lo dije, etcétera, etcétera, y en lugar de echarle más leña a la chimenea para que ya quieres quemar vivo a tu marido, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Mi amor, vamos a salir adelante, tú eres fuerte y a lo mejor ese trabajo ni siquiera Dios que lo quería para ti, no te preocupes, vamos a orar, vamos a cantar alabanzas ahorita, y el hombre comienza, ¿verdad?, en medio de todas esas crisis que atravesamos, las porras de su mujer, y eso es lo que Dios anhela que la mujer entienda, la influencia tan grande que tiene la mujer sobre un hombre. Por eso dice el dicho, detrás de todo grande hombre hay una mujer buena, ¿verdad? Hay una mujer detrás de él. Ahora, hay una sola excepción. Vayamos rápidamente, pongan una marca ahí en Génesis. Ahorita regresamos a Génesis, vamos a 1 Corintios 7 y veamos la única excepción para que un hombre se quede solo. La única excepción. 1 Corintios capítulo 7. Y dice así, el versículo 7 en adelante. Es el apóstol Pablo escribiendo. 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Cuando Pablo escribió esto, Pablo era viudo. Nunca la Biblia menciona cómo se quedó viudo, pero la Biblia menciona que todos los apóstoles eran casados. ¿Se acuerdan que Cristo entró a la casa con la suegra de Pedro para sanarla? Entonces todos los apóstoles eran casados y Pablo era casado, pero de alguna forma él se quedó viudo por el ministerio tan tremendo al que Dios le llamó. Entonces dice Pablo, quisiera que todos se fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera, o sea, es mejor que se queden así. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. En otras palabras, hay personas a quienes Dios les ha dado, hombres y mujeres,
El don de no tener atracción sexual, ni por uno ni por la otra. Entonces, hay personas así que se quedan así, ¿verdad? O sea, no tienen el deseo sexual de una mujer ni tampoco de un hombre. O hay mujeres que quedan viudas. Por ejemplo, la madre de nosotros, mi mamá, se quedó viuda cuando tenía como 50 años y nunca se volvió a casar. ¿Por qué? Porque quiso mucho a mi papá como me decía, mejor más vale sola que mal acompañada, decía mi mamá, el dicho de nuestras abuelas, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que ya no quiere, o sea, están bien como están y se quedan así, no hay ningún problema, pero no andan fornicando. Entonces, pero a las personas que no tienen ese don y que andan, ¿verdad? Pues necesito una mujer y necesito un hombre, etcétera, etcétera, más te vale que te cases, porque fornicar sin estar casado es pecado delante de Dios. Estás quemándote, o sea, estás desintegrándote moralmente, porque todos los pecados sexuales nos desintegran moralmente y comienzan a enfermarnos la mente. Todo aquello que es negativo, que va contra las leyes de Dios, afecta a las neuronas del cerebro. Esto es increíble. De qué forma actúa la maldad en el cuerpo humano, emocional y físicamente. Entonces, la única excepción es esa. Si no tienes el don de continencia, cásate. Entonces, espérate, ahí viene tu panquecito marinela en camino, ¿verdad? No te desesperes, ora, porque Dios no quiere que te quedes así, porque Dios sabe que no tienes ese don. Ese don lo da Dios. Regresamos a Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, no fuimos creados para actuar como individuos o individualmente. Dios nos creó como seres sociales. Necesitamos platicar con alguien. Yo conozco ahorita muchas personas que en Estados Unidos que no tienen esposo, no tienen esposa, y ¿saben qué hacen? Se compran un perro. Se compran un perro. O viejitos, ¿verdad? Hay cantidad de personas de la tercera edad que viven con un perro, con un gato y platican con el perro y platican con el gato y pues así se quedaron. Pero vemos la necesidad que tienen de poder platicar con alguien. ¿Se acuerdan ustedes de esa película muy famosa que hubo de uno que se queda como aislado en una isla? Con este actor famosísimo, ¿verdad? ¿Perdón? Tom Hanks, etcétera, etcétera, que acaba platicando solo, ¿se acuerdan? Que agarró un coco, creo, y hasta con él quería platicar con una pelota, por la necesidad que tenemos, la necesidad de estar platicando con alguien. Yo a veces entro, digo, yo estoy bien casado y muchos de ustedes están bien casados también, pero yo muchas veces platico solo. Y no estamos locos, ¿verdad? A veces llego a mi closet, ¿verdad? Y digo, ¿qué ropa me voy a poner? Me voy a poner este traje. Y lo estoy diciendo, o lo estoy pensando, me estoy hablando a mí mismo. Y lo encontramos en los Salmos. Decía David, alma mía, adora a Dios. Él se estaba hablando a su propia alma. Fuimos creados para la comunicación. Entonces Dios quiere que tengamos una compañera con quien platicar. Y a las mujeres les encanta platicar. Si yo llego a alguna reunión, ¿verdad? Y mi esposa me dice, oye, voy a estar con mis amigas 3 o 4 horas, y regreso, voy por mi esposa y la recojo a las 4 horas, y siguen platicando. Y siempre los hombres, vean la diferencia que tenemos de ellas, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿de qué platican? No paran de hablar. 4 horas seguiditas. Y ya no solamente terminaron de hablar, sino que para despedirse, se despiden en la mesa, están en la puerta, todavía, bye, y luego salen y se suben al carro, y ya desde el carro hasta el carro se vuelven a despedir otra vez. Yo a mi esposa casi siempre la tengo que sacar a rastras, ¿verdad? Jalándola, porque qué barbaridad, cuando tengo prisa de ir a algún lugar, ¿verdad? Se sigue despidiendo 500 veces. Así son las mujeres, hombres, entendámoslo y comencemos a acostumbrarnos. Les encanta platicar. Ahora, es importante también lo siguiente, como les interesa platicar, les encanta y es muy importante que sepamos que quieren que las oigamos. Y no tenemos paciencia nosotros para eso. Nosotros en 5 minutos arreglamos cualquier asunto, ¿verdad? Y a los 20 minutos, media hora ya no tenemos de qué platicar los hombres. Entonces imagínense, estás con tu esposa en la mañana y ¿verdad? Y tú así.
¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a entrar en esa dimensión de ellas y comenzar a desarrollar nuestra paciencia y comenzar a entenderlas, porque si perdemos la comunicación en el matrimonio se comienza a enfriar. Lo que enfría más rápido un matrimonio es la barrera de la comunicación. Ya cuando un matrimonio se acostumbra a estar cada quien por su lado, están juntos, pero divorciados emocionalmente. Y cuando nosotros tenemos esa actitud en el matrimonio, ¿verdad?, de no saber exactamente qué es lo que necesitamos para que se lleve el matrimonio, necesitamos entender que Dios nos creó para comunicarnos. Entonces siéntate enfrente, agarra tu cafecito y trata de darle importancia, aunque te esté hablando de cupcakes, tu esposa, o de la costura, o de las cosas que hablan muchas veces, ¿verdad? Ponle atención, síguele el rollo, ¿verdad? Porque ellas son más inteligentes, ¿eh? Y saben cuando les damos el avión, ¿verdad? Saben cuando estamos, sí, ¿verdad? No, sí, está bien, amén, amén. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque, ahora, muy bien, entonces Dios nos creó, ¿verdad?, para relacionarnos, y lo más maravilloso es que a cada varón Dios le tiene asignada una compañera. Ahora, tenemos una iglesia en el mundo entero, que somos los cristianos, donde muchas personas entran a la iglesia y reciben a Cristo habiéndose casado con una persona que no era la persona que Dios tenía para tu vida. Se llaman pecados de juventud. ¿O te casaste por impaciencia? ¿O te casaste porque te querías salir de tu casa? ¿O te casaste porque realmente, ¿verdad?, no tuviste el amor de tus padres y llegó un hombre, ¿verdad?, un poquito mayor que tú y te comenzó a acariciar y esto y el otro? Entonces estás buscando un papá. Otras mujeres ahora se están casando con chavos jóvenes porque nunca tuvieron hijos, sin darse cuenta, ¿verdad?, que no quieren un esposo, quieren un hijo. Y muchachos que están casándose con mujeres mayores que ellas porque no tuvieron mamá y se casan con alguien que les lleva 5 o 10 años de edad. Entonces hay muchas motivaciones dentro del matrimonio, por lo cual un hombre y una mujer se unen delante de Dios. Ahora bien, una vez que te casaste equivocadamente, ¿qué se va a hacer? Gracias a Dios por la misericordia. Porque ya no te puedes divorciar. Vamos a ver en la tarde lo del divorcio y cuándo se puede divorciar, bajo qué causales, y vamos a entender que Dios puede, ahora que te casaste con tal vez una persona que no era la que tú querías, Dios puede cambiar a esa persona y darte amor por esa persona. Y puede cambiar tu matrimonio y puede hacer que se enamoren el uno con el otro cuando nosotros caminamos con Dios. Entonces, estos principios son muy importantes. Dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor de Jehová. Ahorita hay gentes que nos están escuchando que son solteras o solteros por internet. Muchos de ustedes a lo mejor vinieron, ¿verdad? Traigan a sus hijos. Este seminario también es para los hijos, para que aprendan lo que es el matrimonio. Y todos ustedes que todavía no se han casado, no te apresures a casarte. Yo les digo a mis pastores, ahora en lugar de animar a los jóvenes y decirles, ya tienes 25 años, ya te tienes que casar. Ya tienes 30, se te está yendo ya la ruta 100. ¿Verdad? Ya se te está yendo el bus o el camión. Tratemos de desanimar lo más que podamos para que se casen tan jóvenes. Porque de acuerdo a las estadísticas, en Latinoamérica, de acuerdo a la Organización para la Salud, el 70% de los divorcios actualmente, desde el año 2008 al 2014, entre jóvenes de 18 a 23 años de edad, fue porque se casaron antes de tiempo. Se están divorciando el 70% de las parejas entre 18 y 23 años de edad. Porque son muchachos, o sea, un hombre, escuchen esto, la mujer a los 12 años está lista para casarse a los 13 años de edad. La mujer ya a los 12, 13 anda como maripositas ya, buscando los hombres, y nosotros a los 16, 17 todavía jugamos al trompo, y a la matatena o al fútbol, y pasan las muchachas y, ¡ay, jalejo! Y nosotros, ¿verdad? Muchos jóvenes ni las pelan, porque la mujer madura antes que el hombre, 5 o 10 años antes.
El hombre comienza a abrir los ojos a los 25 años de edad, ontoy. Y la mujer ya a los 17, 18 años de edad ya está lista para casarse. Entonces, ¿verdad? Un hombre, casarse antes de los 25, la edad perfecta, considero yo, para un hombre es a los 30 años de edad. Y una mujer a los 20, 25 años de edad, que acabes tu carrera universitaria, que te gradúes, ¿verdad? Un hombre a los 30 ya comenzamos a madurar los hombres hasta el treintón. Entonces tenemos que considerar todos estos factores porque es lo que está erosionando la familia por causa de la ignorancia de las Escrituras. Ahora muy bien, veamos nosotros a continuación en Génesis 2, 21 al 22, la creación de la mujer. El panquecito que le trajo Dios a Adán. Entonces Jehová Dios, Génesis 2, 21 y 22, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Aquí tenemos la primera cirugía sin anestesia, efectuada por Dios. Dios hace que Adán se duerma sin que afecte su circulación nerviosa y le abre el costado, porque la palabra tomó una de sus costillas, es la palabra a los que les interese, pónganlo ahí, la palabra T-Sela en el hebreo. Sela, pero con T-Sela, que significa costilla o un hueso junto al costado, que son las costillas. Entonces, Dios abre a un lado aquí de Adán y de esa costilla saca la costilla. O sea, ¿por qué de la costilla? ¿Por qué simplemente no hizo que salga Eva, verdad? ¿Por qué se tuvo que meter Dios con los huesos? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué tuvo Dios que sacar de un hueso y formar a la mujer? Ayer les comentaba en la conferencia anoche que fue hasta 1860 que Gregorio Mendel descubrió los principios de la herencia, cuando tenía unos chícharos y vio que unos chícharos verdes se mezclaban con otros, producían las mismas características de los colores, y vio Mendel que había algo que se transmitía de una generación a otra generación. Y hasta 1954, más de un siglo después de Gregorio Mendel, el doctor Crick, Samuel Crick, descubre el genoma humano o el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el código que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo. En los billones de células que tenemos un software, tenemos un disco dentro de cada célula del cuerpo. Nada más imagínense de eso, tenemos billones de células. Nada más en el cerebro hay más de 1 billón de células. Y en cada célula hay un disco, hay un software, hay una información codificada, genética, donde está tu color de ojos, tu estatura, tu color de pelo, las herencias de tus tatarabuelos, el color de tu piel y muchas de esas tendencias emocionales también. Es impresionante. Y cuando termina el siglo XX, ¿con qué proyecto termina el siglo XX? El siglo XX, todos ustedes saben que fue caracterizado porque es donde más descubrimientos científicos se han logrado en la historia, donde más avances tecnológicos se han logrado. El cohete en la Luna en 1969, en el 45 la desintegración del átomo, la fisión nuclear, la lavadora, el zinc, los materiales plásticos, los chips, las computadoras, los teléfonos celulares. Y ahorita nada nos sorprende. El siglo XX termina en el año 2000 con el proyecto del genoma humano, dirigido por Rafael Collins, un cristiano que en la Casa Blanca le da una recepción al presidente Bill Clinton y le dice: hemos comenzado a abrir el libro de la vida. Y entonces ahora toda la investigación está basada ya genéticamente en el ADN. Y ahorita dicen los científicos que si todo el ADN, ¿qué es un genoma? El genoma es todo el ADN que tenemos en todas las células. Si se desenrollara, escuchen, si se desenrollara todo, porque es como una hélice, como una escalerita que tenemos en cada célula, si se desenrollara todo el genoma que tenemos, le daría 3 vueltas de aquí a la luna. 3 vueltas de aquí a la luna. Esa es la concentración que tenemos de información, por el amor de Dios, de información
dentro de nuestros genes. Ahora, la ciencia ha descubierto que en los huesos se forma la sangre y que es en la médula de los huesos donde se forma la sangre. Entonces, cuando Dios saca un hueso de el hombre para formar a la mujer, Dios necesitaba material genético para que esa cosa que iba a sacar Dios, ¿verdad? Esa preciosidad que fue Eva, lo que son las mujeres, iba a salir de Eva. Ella tenía que tener el material genético para poder integrarse y formar una familia. Ahora, esto es interesante, anoche lo vimos también. El hombre tiene 2 cromosomas sexuales, X, Y. La mujer tiene XX. Cuando mi papá tuvo relaciones con mi madre, el cromosoma Y de mi papá ovuló el huevo de mi mamá y entonces se fecundó y yo nací varón. ¿Por qué? Porque fue el Y lo que fecundó el óvulo de mi mamá. Si mi papá hubiera mandado la X, hubiéramos nacido mujeres. Cuando es el Y, es el que determina el género masculino y el X el género femenino. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Esto es impresionante a la luz de la genética y la ciencia actual, para demostrar que la Biblia tiene más ciencia que la famosa teoría de que vienes de chita, o de que venimos de los monos, o de los simios, o de los changos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera sacado Dios de Eva? Bueno, al tener la mujer 2X, hubiera sido una raza híbrida. No hubiéramos podido reproducirnos. Entonces Dios tuvo que sacar de los cromosomas Y y X para que pudieran los dos mezclarse y entonces poder tener o nacer hombres o mujeres. Esto es maravilloso a la luz de la Biblia. Ahora, vemos nosotros en el versículo 24 lo que es el matrimonio. Apúntenlo, por favor. 3 palabras usa el Espíritu Santo, 3 palabras para poder darnos una definición bíblica de qué es el matrimonio. Por lo tanto, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio número 1 es dejar, abandonar la familia anterior, cortar con el pasado. Mamá, bye. Papá, see you later, viejo. A Fido, a mis primos, a mis hermanos, todos ustedes fueron mi familia, me crié con todos ustedes. Ahora doy un paso adelante para formar una nueva familia. Mamá, siempre te voy a respetar. Papito, siempre te admiré y aunque no haya sido un buen padre, te voy a seguir bendiciendo, etcétera, etcétera. Pero en el momento que abandonamos la familia anterior para formar una nueva familia, no te traigas, por el amor de Dios, a tu mamá a la luna de miel. Ni a vivir contigo, con la única excepción, si tienes una madre parapléjica o lisiada o en silla de ruedas que no tiene nadie quien la pueda cuidar, o un padre, ¿verdad?, que no haya nadie que lo pueda cuidar. Es la única excepción porque Dios no quiere que en la nueva familia, en el nuevo matrimonio, haya terceras personas viviendo con los recién casados. Que se peleen solos, que se agarren el chongo solos, que arreglen sus problemas y que no salen, mamita que se casó, se amoló. No chille, agarre piedras, decía mi papá. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos entender. Los padres debemos de prepararnos, por lo tanto, emocionalmente, para entregar tarde o temprano a nuestros hijos a su destino. Porque hay cantidad de papás posesivos y egoístas que no quieren que su hija se case y no hay ni un príncipe azul lo suficientemente guapo o lo suficientemente bueno para que se quede con ella, porque quieren que se queden los hijos a vivir con ellos para siempre. Y este sentimiento de posesión es pecado.
porque nuestros hijos son prestados. Y tarde o temprano tienen que abandonar el hogar. En segundo lugar, el matrimonio es unirse, es una unión. Y esto es interesante porque se usa la palabra hebrea debak, con D de David y K al final. Debak. Y significa pegar con goma. Miren ustedes lo que es a los ojos de Dios. Y aquí entendemos un poco más también la Trinidad. El matrimonio es una unión. Aquí está el hombre y aquí está la mujer. Y somos completamente individuos, hombre, mujer, sexo masculino, sexo femenino. Pero cuando nos casamos, ante los ojos de Dios, somos uno. Mis victorias deben ser las victorias de ella, mis éxitos, los éxitos de ella, los éxitos de ella, los míos, sus sufrimientos, mis sufrimientos. Nos unimos un hombre y una mujer para así, juntos, pegados, enfrentar la vida. ¿Qué es el matrimonio? Cuando se despega el hombre y la mujer, ¿verdad? Los hijos se quedan en medio, pues a repartírselos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Dios abomina, porque Dios odia el divorcio. Vamos a ver por qué permitió Dios el divorcio hoy en la tarde. Entonces, el matrimonio es una unión entre un hombre y entre una mujer. Y esto significa, ¿verdad?, que nuevas responsabilidades. Los dos juntos somos un equipo. No estamos en competencia. El uno contra el otro. ¿Quién es mejor? Si ella es mejor, si tú eres mejor. No estamos en competencia. Somos un equipo. Hace poco me encantó. Hay un jugador, ¿verdad?, que yo admiro mucho, que se llama Lionel Messi, de un equipo que se llama el Barcelona en España. Y este jugador nació enano, o tenía en sus genes el que si él crecía iba a ser enano. Y entonces de Argentina se lo llevaron a España cuando era niño, y uno de los Barcelona lo adoptaron y lo llevaron con los mejores doctores en Suiza y en Europa, y no sé qué le inyectaron a Messi, pero ya creció hasta 1,68. Y este muchacho, ¿verdad?, de 1,68 ahora ha sido el mejor jugador en los últimos años, con los más trofeos que le han dado, etcétera, etcétera. Y lo que caracteriza a este muchacho más que cualquier otra cosa es su humildad. Nunca se pelea con nadie, nunca protesta con nadie, nunca reclama nada, ¿verdad? Nunca presume de nada comparado con otro del Real Madrid, que ya saben quién es, ¿verdad? Que le acaban de dar el último trofeo de oro, ¿verdad? Y que es todo lo contrario, ¿verdad? Y cada vez que mete un gol, ¿verdad? Me reservo su nombre, ¿no? Ustedes ya se lo saben. Pero este Messi, cuando le preguntan hace alguna semana que cuál era la razón por la cual le metía tantos goles, y dijo: porque trabajo en equipo. El Barcelona somos como hermanos, estamos tan comunicados. Dice: yo con Iniesta, con Marcelo, ¿verdad? Con todos los que trabajamos ahí, con el equipo, con Suárez, el que acaba de entrar, que es de Uruguay, estamos así como telepáticamente, nos conocemos tan bien durante tantos años que yo sé exactamente dónde va a estar cuando le paso la bola. Entonces no es mi mérito, dice él, es el mérito del equipo. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos en el matrimonio. Si el hombre llega a destacar, es porque su esposa estaba detrás de él. Si ella llega a destacar, es porque el esposo le ayudó a destacar. Y así tenemos grandes parejas. Una pareja que a mi esposo y yo admiramos mucho es la cantante Céline Dion, una francesa que yo creo que canta igual que Los Ángeles. Cuando canta junto con Bocelli, ¿verdad? Es la mejor cantante del mundo. Alcanza una tesitura casi de un do de pecho, etcétera, etcétera. Y está casado con un hombre que le lleva 25 años. Pero ya le entrevistaron en Francia y dijo: ¿cómo es posible que tú hayas administrado tu vida por el esposo que tengo? Ha sido mi esposo, mi amante, un padre, mi director técnico, etcétera, etcétera. Él está detrás de ella y él la ha empujado para que ella resalte delante del mundo. Un hombre completamente muerto a sí mismo, que su esposa destaque. Entonces a ella le tocó, ¿verdad?, ser el artista, y hay veces que a él le toca ser el artista, pero el problema es cuando nosotros entramos en competencia. Somos unidos como un equipo para luchar juntos delante de Dios. Y en tercer lugar, el matrimonio, dice la Biblia, serán una sola carne. Esto nos habla
que en el matrimonio hay una unión no solamente espiritual, una unión intelectual. Un científico no se va a casar con una bailarina. Un doctor no se va a casar con una cantante, ¿verdad? Un abogado no se va a casar con un artista de cine. Los artistas se casan entre los artistas, los cantantes casi siempre contra los cantantes, un abogado casi siempre con su secretaria, un médico casi con su secretaria para que sea etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Tiene que haber cierta afinidad intelectual. Imagínense Einstein casado con una bailarina o casado con un artista de cine. Oye, ella tiene su carrera completamente opuestos, ¿verdad? Entonces tiene que haber atracción espiritual, cristianos desde luego, atracción intelectual y atracción física sexual. Entonces, Dios ha diseñado el sexo como una de las bendiciones más grandes, más maravillosas para el ser humano. Y el uso del sexo solamente lo puede determinar el autor del sexo, que es Dios. No la doctora Corazón, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Nadie puede tener la autoridad para determinar ni hablar acerca del sexo. Como ahora en la televisión hay entrevistas a doctores expertos en el sexo. Hágame el favor nada más, ¿no? Cuando es Dios el que sabe cómo funcionamos. Y el único que puede poner las limitaciones para que usemos el sexo. Y la única dimensión en la cual Dios determinó que el sexo funcionara es única y exclusivamente dentro del matrimonio. Nunca fuera del matrimonio, ni antes ni después de casados con otra persona, que no sea tu pareja. Y ahí tenemos las consecuencias. Todos los muchachos, ¿verdad?, que se casan antes o que se embarazan antes, las muchachas van a recoger una cosecha muy, muy triste. Porque aunque hay perdón de Dios en la sangre de Jesucristo, la cosecha la tenemos que recoger. Veamos en el libro de los Proverbios la forma en la que la Biblia nos describe el sexo dentro del matrimonio. El sexo hace muchos años se volvió un tabú. ¿Por qué? Ustedes recordarán a nuestros abuelos. Mi propia abuela materna nos contaba que el sexo en aquellos días, a principios de la revolución y 1910, 1920, todavía en esa época, era considerado un tabú. Y mi abuela nos contaba que cuando fue a su luna de miel, nunca se quitó las enaguas en la primera noche de la luna de miel. Nada más se levantó la crinolina, ¿verdad? Y así, y se la volvió a bajar, ¿verdad? Así nos dijo, ¿verdad? Más. Y no te la quitó, no, así con mi crinolina, con mi vestidotes grandotes que llaman crinolina, ¿verdad? Así dice, no, porque ya no quiero que me veas. Y pasaron 10 años sin que tu abuelo me viera desnuda, porque nos tapábamos inmediatamente por el tabú que se hizo del sexo. Bueno, nos podemos ahorita, bueno, hay organizaciones, para no ir tan lejos, cristianas, en comillas, que dicen que cuando una persona tenga luna de miel, no se desvistan por si viene el rapto. Eso está peor, le ganaron a nuestros abuelos, ¿verdad? Hágame el favor de Dios, hágame el favor, ¿no? Que no, porque a lo mejor viene el rapto, y si viene el rapto, eso es una cosa, lo que menos va a interesar es la ropa, ¿verdad? Y ni modo, acuérdate que nos va a transformar en un cuerpo perfecto, y vamos a tener un cuerpo, ¿verdad?, que va a estar cubierto por otro cuerpo temporal hasta que seamos completamente vestidos por Dios. Entonces, es una tontería, ¿no? Pero vemos nosotros que sigue siendo un tabú, porque se calcula que en el 80% de las iglesias cristianas evangélicas no se habla, ni los pastores enseñan a la gente ni a las parejas qué es el sexo. Porque es algo sucio todavía, porque ahí me espanto, y yo les digo que es mucho mejor enterarnos de lo que es el sexo en la Biblia, y a nuestros hijos que se enteren en el puesto de revistas que hay aquí en la esquina. 1000 veces mejor que sepamos claramente lo que la Biblia dice del sexo, porque no es algo sucio, no es algo de cual esconderse, es algo santo, maravilloso, y cuando es usado bajo la bendición de Dios, es de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado para disfrutar. Dice en Proverbios 5, versículo 18.
Proverbios 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esta palabra recréate, shagá, en el hebreo significa embelésate, déjate seducir por ella, por tu esposa desde luego. Y aquí se nos está mostrando, ¿verdad?, que el rey Salomón, que escribió esto, nos dice lo siguiente: Dios creó a la mujer con zonas erógenas excitables. Fue Dios el que puso esas zonas en la mujer, y Dios creó a los hombres con zonas erógenas excitables también. ¿Excitables por quién? La esposa excita al hombre, la mujer excita a la mujer, para que cuando ellos se junten bajo la bendición de Dios en el matrimonio, disfruten. Yo siempre he dicho que cuando estamos, ¿verdad?, no solamente en la luna de miel, cuando una pareja cristiana tiene relaciones, los ángeles están desde arriba, alabío, alabao, alabim bomba. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, Hebreos 13:4, si no me creen, honroso sea el matrimonio sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces no tenemos por qué escondernos, ni por qué hay esto y el otro, porque hay muchas mujeres que llegan a casarse y entonces el hombre encuentra que la mujer lo rechaza, o que tiene muchos prejuicios del sexo porque a lo mejor le enseñan sus abuelos, y hay frigidez y ella no disfruta lo que podría disfrutar porque está traumada por, a lo mejor la violaron. Tú tienes que hablar con tu esposo y preguntarle, ¿verdad?, si hay este problema o algún trauma que tenga. O muchas veces el propio papá o padrastros violan a sus hijas y llegan al matrimonio y vienen los problemas en el matrimonio, y el 45% de los problemas matrimoniales tienen su origen en las relaciones sexuales frustradas, donde muchos hombres, las mujeres lo rechazan. Y yo no estoy justificando el adulterio, pero dicen Cristo en Mateo 19 que cuando una mujer rechaza, ¿verdad?, a un hombre, lo empuja al adulterio, o viceversa. Y dice en 1 Corintios 7, lo vamos a ver, que es un deber dentro del matrimonio las relaciones sexuales. Es un deber. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 7. Es muy importante esto de poder asimilar. 1 Corintios 7, versículo del 1 al 5. 1 Corintios 7, del 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla, es un deber, cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad o no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido es dueño o tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Vamos a detenernos aquí. Cuando yo me caso, el cuerpo de mi esposa ya no es de ella, es mío. Y cuando yo me caso, mi cuerpo ya no es de Panchita ni de Blanquita, ni es de mi esposa. Les decimos a los 2 billones de mujeres adiós, y ella a todos los adiós, ¿verdad? Ya no estamos en el mercado. Ya nos salimos del mercado, ahora nos pertenecemos el uno al otro. Nos entregamos el uno al otro. Y dice el versículo 5, no os neguéis, no se nieguen. Y está hablando de las relaciones sexuales. No te niegues el uno al otro, a no ser, la única excepción, por algún tiempo. 1 semana, 2 semanas, hay otros que tienen 3 meses y ya están arañando las paredes. No, es que mi esposa, ¿verdad?, hace 6 meses que nanay. Y muchas mujeres usan el sexo como un látigo. Ah, sí, pues ahora nada de nada. Ahora se duerme en el suelo. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración
y vuélvanse a juntarse el uno con el otro. ¿Por qué? Para que no los tiente Satanás a causa de que no tienen relaciones sexuales, a causa de la incontinencia. Entonces, qué importante es que las mujeres lo entiendan, que los hombres lo entendamos también. Ahora, si tu esposa te rechaza, vuelvo a insistir, y tienes problemas, los pastores estamos para ayudarlos, ¿verdad? Y abran su corazón, y Dios nos libre cuando alguna pareja nos cuenta algo y tú te enteras que se lo contamos a alguien, jamás le vuelvas a contar a ese pastor o a esa persona nada de tu vida. Porque si en un pastor no hay integridad y discreción para guardar solo él los problemas de todas las ovejas, no podemos ser llamados hombres de Dios. Entonces, qué importante es que vayas a buscar consejería. Pastor, ¿verdad? Desde luego que los pastores, los hombres, yo nunca le daré consejo a una mujer sola. Mi esposa lo sabe. Y siempre lo digo en todas las reuniones de pastores que yo tengo. No nos atrevamos nosotros los pastores a dar consejos a mujeres solas. Que una mujer tiene problemas, que mi esposa esté conmigo. O me agarro una viejita o una mujer grande de la congregación que me acompañe. Pero nada que meto en mi oficina a una mujer sola, nunca, y menos jóvenes. Mucho menos. Mucho menos subir a una muchacha a tu carro si es una muchacha soltera y tú eres casado. ¿Que está lloviendo? Pues mójate. O te voy a Urrea y te compro un paraguas, ¿verdad? Tenemos que poner un cerco, ¿verdad? Tenemos que entender que el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Por qué vamos a jugar con el pecado? ¿O qué ya te crees tan santo? No, ¿sabes una cosa? Que la carne es débil. Entonces, ¿qué pasa? He tenido yo problemas, ¿verdad? El otro día estuvimos en Colombia hace algunos meses y en Panamá se acercaron unos pastores y la esposa, ¿verdad? Ay, hermano, pues es que sí, llega la hermana con el pastor y le dice el pastor y la mujer, ay, hermano, y joven, a ver, aquí acueste, cheque, aquí, cheque. Y el pastor, ¿verdad? Yo aquí la consuelo, mi ovejita, ¿verdad? Aquí me llora en el hombro. Cuidado con esas cosas. No es que es un pastor muy amoroso, tómala, qué amoroso ni qué amoroso. Es un pastor tonto que no sabe que al tocar a una mujer y abrazar a una mujer joven, ¿verdad? Ya las viejitas, abrázalas todo lo que quieras a las viejitas. Pero no podemos jugar con eso, ¿verdad? Porque la carne es débil. Entonces la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que es importante tener un matrimonio sexualmente saludable. Entonces, si tu mujer tiene problemas, no, ya no me quiere, no es que no te quiera. A lo mejor ella está sintiéndose que nada más para eso la quieres. Y nada más la abrazas cuando vas como el salto del tigre a la cama. Y no cuando mi amor, te quiero. La mujer necesita romanticismo para una relación saludable. Prender la música. Si está muy cansada, déjala. Que la lavadora, que los niños, déjala descansar, ¿verdad? La mujer necesita estar completamente descansada físicamente. Llévate algún día a cenar, ¿verdad? Una copita de vino tinto, nada más una copa, no toda la botella, etcétera, ¿verdad? Y llegan y a platicar una música romántica, y a platicar, etcétera, y se crea una atmósfera que es importantísima para poder tener relaciones y no que es solamente a rajatablas, como decía mi abuelo, ¿verdad? Porque la mujer lo siente, son más sensibles que nosotros entendamos los varones. Entonces la mujer sabe cuando solamente la quieres para eso. Y cuando no la consideras, no la tratas bien, no eres caballero, no le regalas dulces, chocolates, flores, no le dices que la amas. Entonces la mujer reacciona con frigidez. Entonces ya sabe que nada más es para eso y verá, y se acabó y punto, y como si se comiera una concha, la remojas y te la comes en la boca. Exactamente así dice Proverbios. Entonces, si no entendemos eso, no funcionamos sexualmente y no hay bendiciones de Dios. Y si no funciona sexualmente bien nuestro matrimonio y no funcionamos en la comunicación y en el amor, esta es la razón de tantos problemas que estamos enfrentando en la familia en crisis. Y vemos ahora rápidamente, en el poco tiempo que nos queda, en Efesios capítulo 5, algunas responsabilidades que continuaremos en la siguiente hora del varón. En Efesios 5,
que es uno de los pasajes más completos para el varón, se explica ahora, una vez que hemos visto que la mujer tiene que ser ayuda idónea, y que lo ayude, y que lo anime, y que tiene que funcionar sexualmente también, y por qué no funcionan muchas veces sexualmente, ¿verdad? Ahora el varón tiene que entender claramente que dice el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer. Anoche lo vimos claramente por cuestión de orden, pues no porque seamos superiores, por cuestión de orden. Dios desde el principio, antes del pecado, Adán ya tenía el liderazgo. El pecado se corrompe el liderazgo. Génesis 3, lo vimos anoche, el pecado corrompe el diseño original de Dios. ¿Y qué sucede? La mujer ahora va a querer dominar, Génesis 3:16, al marido, y ahora el hombre, como consecuencia del pecado, va a tratar de huir de sus responsabilidades de ser la cabeza del hogar. No, tú enseñales la Biblia a los hijos, tú llévalos a la iglesia. Las cosas espirituales, tú encárgate de eso. Tú encárgate de educarlos, tú encárgate de disciplinarlos. Y comenzamos a huir de esa responsabilidad y se la entregamos a la mujer. Y el hogar se convierte en un matriarcado. Y esa no es la voluntad de Dios. Estamos completamente fuera de la voluntad de Dios. Es el resultado del pecado. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Somos la cabeza. Yo le digo a mi esposa muchas veces, mi amor, cuando llegue nuestros hijos, mamá, que quiera al cine, no les digas, sí pueden ir, diles, pregúntenle a su papá. Mamá, que pregúntenle a su papá. Que los niños crezcan y que se den cuenta quién es la autoridad. Para que no coman, porque nuestros hijos son expertos en chantajearnos y en dividirnos. Y ellos saben quién les da permiso y quién no les da permiso. Entonces, si tus hijos ya se la agarran, ¿verdad? Porque las mujeres siempre son más permisivas. No, sí que vayan, etcétera, etcétera. O muchas veces es al revés. Los hijos aprovechan y llegas a la casa, ¿dónde están mis hijos? Se fueron a una fiesta. ¿Y quién les dio permiso? Yo. Oye, ¿yo que estoy pintado? Entonces nuestros hijos comienzan a funcionar viendo en la casa la autoridad es la mujer. Y eso los confunde y los desvía del destino que Dios tiene para sus vidas. Porque cuando se casen, lo más lógico es que va a repetir el mismo pecado en su matrimonio. Entonces Dios no quiere que sea así. Él quiere que entendamos que somos la cabeza, y las mujeres que lo entiendan, pregúntale a tu papá, todo a tu papá, para que veamos que él tiene la responsabilidad. Y la mujer, si ve que el hombre no la tiene, entrégasela. Y tú te lavas las manos. Si los deja ir tu papá, ¿verdad? Es cuestión de ustedes. Y si no, ¿verdad? Pues nosotros asumimos esta responsabilidad. Vamos pues a terminar aquí en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendita sea, porque queremos ser llenos del conocimiento tuyo, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, por la fe que tienen en Cristo y el amor a tus santos, a causa de la esperanza que nos está guardada en el cielo, de la cual hemos oído por la palabra de verdad que ha llegado a nosotros y crece y lleva fruto, y por causa de la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, para que andemos como es digno del Evangelio, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo, en quien te damos las gracias. Amén.